Eduardo Sacheri nos abre una nueva ventana a la Argentina de los años 70. Es jueves de cine. Aquí María José Cuevas y Laura Waldenberg nos hablarán de La Dama del Silencio. Rafael García Villegas, amigos y amigas de Noticias 22, qué alegría que estén con nosotros. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de señas mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a la información que está cargado el programa el día de hoy. Efectivamente, porque continúan las labores de rescate patrimonial. Esto es en el corazón de la Ciudad de México. El Templo de Loreto, el Templo de Santo Domingo de Guzmán, el Templo de la Soledad de la Santa Cruz y el Templo de San Lorenzo Diácono Mártir son parte de 12 inmuebles que serán rehabilitados principalmente en su estructura y que se vieron afectados con los sismos del 19 de septiembre a través de un proyecto encabezado por el Fideicomiso Centro Histórico en la Ciudad de México. En total son un poco más de 31 millones los que se han asignado para la restauración, rehabilitación y algunos arreglos, digamos, estructurales sobre todo, de 11 inmuebles en la Ciudad de México, y esto provenientes de un fondo que es el fondo de lo que era el antiguo Fonden, digamos, y que hoy día se están bajando esos recursos a través de la Secretaría de Cultura. Adicional a este monto, otro de poco más de 3 millones de pesos se suma para un total de 34 millones destinados a estos 12 inmuebles y de los cuales 2 ocupan las mayores asignaciones. Uno es el Templo de Loreto, que tiene un poquito más de 8 millones de pesos asignados, y el otro es el antiguo Colegio de Cristo, que está aquí en Donceles, que hoy ocupa el Museo de la Caricatura, que tiene unos como 3 millones y 200 mil o 250 mil pesos aproximadamente. Loredana Montes López estima que los inicios de este proceso de rehabilitación iniciarán en la segunda mitad del mes de agosto y apunta a concluirse antes del 31 de diciembre de 2023 en los 12 inmuebles. A cargo de ella estarán algunas empresas, digo ya directamente algunas empresas que están siendo contratadas por el Fideicomiso Centro Histórico. En este momento estamos librando distintos procedimientos de invitación restringida para que puedan asignarse ya los contratos a cada uno de estos lugares que vamos a intervenir. Noticias 22, Víctor Gaspar. Naciones Unidas advierte que hemos pasado la fase de calentamiento global. ¿Será que ya entramos a la ebullición del planeta? Julio de 2023 habrá de convertirse de forma irreversible en el mes más caluroso a nivel global desde que se tienen registros, con una temperatura promedio de 16.95 grados Celsius. Así lo advirtió la Organización Meteorológica Mundial. Este récord alarmante se produce en medio de una emergencia mundial por las olas de calor que azotan Norteamérica, Asia Central y el Mediterráneo, y que ha suscitado que la Organización de las Naciones Unidas lance un enérgico llamado a redoblar esfuerzos para hacer frente al cambio climático. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Al menos 50 personas han perdido la vida a consecuencia de la oleada de incendios que tiene bajo amenaza a 9 países del Mediterráneo, siendo los más afectados Argelia, Grecia e Italia. En este contexto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ofreció una rueda de prensa desde Nueva York, donde ha emitido la que es su advertencia más alarmante hasta el momento sobre la crisis climática y en la que ha pedido a los países desarrollados que se comprometan a alcanzar la neutralidad de carbono en un lapso no mayor a 15 años y a las economías emergentes antes de 2050. And for scientists, it is unequivocal. Humans are to blame. All this is entirely consistent with predictions and repeated warnings. The only surprise is the speed of the change.
Bajo una ola de calor extremo que amenaza a casi la mitad de la población de Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció medidas para proteger a los trabajadores y comunidades más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas, pues de acuerdo con cifras oficiales, 600 estadounidenses mueren al año debido a episodios de calor extremo. I don't know anybody who honestly believes climate change is not a serious problem. Experts say extreme heat is already costing America $100 billion a year. Desde la Casa Blanca, el mandatario señaló que su plan de acción contempla aumentar los fondos dedicados a los servicios meteorológicos y reforzar su agenda a largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por si todo lo anterior fuera poco, la NASA ha señalado que 2023 tiene hasta un 80% de probabilidades de convertirse en el año más cálido jamás registrado. Preocupante la situación, ahí están los combustibles fósiles, ya hay que erradicarlos por completo. De hecho, la ONU había firmado la Agenda 2030 y estamos hablando que ahora son 15 años los que está dando la ONU para tratar de revertir esto. Para el 30 no faltan 15 años, faltan 7 y no ha habido avances. Y no ha habido avances. Y bueno, países en vías de desarrollo, países completamente avanzados, industrializados, también en las mismas circunstancias no detienen estas emisiones que van a la atmósfera y provocan este efecto del calentamiento global que, como ya escuchamos, bien enfático, Antonio Guterres, pues ya fue rebasado. Qué preocupante. Estamos acabando con el planeta. Queda la reflexión y cambiamos de tema, porque Google celebra la palabra. El buscador se viste de poesía. ¿Cuál es el papel de las mujeres en la poesía contemporánea? Esta fue una de las preguntas que se respondieron en el homenaje que Google organizó a Ramón López Velarde, un homenaje en el que también presentó la animación con la que recordará a este poeta. Cuando era joven, Ramón López Velarde conoció a Josefa de los Ríos, musa de su primer poema de 1905, a quien llamó Fuensanta. A ella la conoció en la Escuela de Mujeres, en la que estudió por indicación de sus padres. La presencia de la figura femenina en la vida y obra del poeta inspiró este homenaje en el que participaron las escritoras Isabel Zapata, Cleo Mendoza y Karen Villeda. Me parece que las mujeres exploramos temas que son necesarios y que además hablan mucho de la vulnerabilidad humana, mucho más allá del género. Yo creo que Ramón López Velarde lo que tenía de particular es que sus personajes líricos o sus sujetos líricos eran mujeres casi siempre y había como un predominante ensalzamiento a la figura femenina. En honor al autor de La sangre devota, Google México realizó un doodle en su buscador con las figuras poéticas de su obra. La animación estuvo a cargo de la artista mexicana Ale de la Torre. Es acerca de la dualidad, es una ilustración que es Ramón López Velarde y está representada el día y la noche como para hablar de esta dualidad que es tan importante en su obra. Hay algunos elementos naturales mexicanos de los que habla también en la Suave Patria. Zozobra es quizá el texto más famoso del escritor zacatecano que se publicó en 1919. Este libro narra con ironía la dualidad presente en la vida de López Velarde y se puede ver ilustrado con la propuesta de la plataforma. Nos importaba mucho hacer esa reflexión de que en la época en la que Ramón López Velarde escribía poesía, los hombres dominaban las letras mexicanas, ¿no? Y eran los que más publicaban, los que más premios ganaban. ¿Qué pasa hoy en día? Son las mujeres las que llevan la voz cantante. No olviden entrar a su buscador y conocer esta animación inspirada en la poesía de Ramón López Velarde, con imágenes de Javier Contreras y Baldomero Ochoa, reportó Karen Rivera. Memoria, identidad y disidencia. Este laboratorio de pensamiento escénico y fílmico nos invita a experimentar la rebeldía. El tema de la sexta edición del programa Práctica Experimental y Concurso Internacional de Cortometraje será Queer, Memoria, Identidad y Disidencia. Y para la edición deberán utilizar el 50% del material de archivo de la Filmoteca de la UNAM. Lo que se busca es que ese material de archivo pueda no solo ser revisitado, sino ser reinterpretado. A final de cuentas, todos estos materiales siguen hablándonos de quienes somos ahora.
Entonces, en el 2018 se llevó a cabo esa primera edición, era un poco un experimento, y ese primer piloto nos trajo unos resultados alucinantes. Los que quieran participar en este ensayo fílmico, en el cual se contará con la asesoría de Jimena Cuevas, tienen hasta el 30 de julio para presentar un proyecto, el cual no debe durar más de 5 minutos y debe ser sobre la diversidad sexual y su reivindicación política. Los seleccionados trabajarán del 14 al 30 de agosto. En esta sexta edición, justamente queremos trabajar con estas identidades que tienen que ver con la sexodisidencia. Durante mucho tiempo el cine pues ha reflejado esta mirada heteropatriarcal, y en un país como México, que tiene una herencia muy machista, la manera en la que, por ejemplo, podíamos ver una representación de una mujer trans, de un hombre homosexual, de una mujer lesbiana, lo que encontramos en el acervo pues son francamente caricaturas. Entonces, de lo que se trata esta sexta edición pues justamente es de hablar de eso, que personas que no necesariamente tengan una formación fílmica, eso es muy importante decir, no tienen, quienes estén pensando en participar de esta práctica, no tienen por qué haber estudiado en una escuela de cine. Noticias 22, Alberto Aranda. Ahora vamos a Coyoacán para visitar un lugar lleno de lugares. Que nos permite explorar la intimidad de una de las artistas más reconocidas de la plástica nacional. El significado que tuvo para Frida Kahlo su hogar como un espacio de creación, de refugio y de amistad se recrea en la nueva exposición temporal que presenta el Museo Casa Azul en su aniversario 65. El cuadro que ve en su pantalla con la frase "Viva la vida" fue el último que firmó Frida Kahlo unos días antes de su muerte. Esta obra es una de las piezas que integran la exposición Un lugar lleno de lugares, la Casa Azul, que exhibe el Museo Frida Kahlo y que muestra una serie de objetos que ilustran los aspectos más íntimos de la artista mexicana. Y lo que quisimos fue compartir algunas de las piezas que pertenecen a la colección del museo con una nueva lectura para platicar de todos los significados que tuvo la Casa Azul para Frida y también el significado que sigue teniendo para muchos de los visitantes que la recorren todos los días. El recorrido se compone de 5 salas en las que se pueden observar alrededor de 200 obras, entre fotografías, documentos y objetos, que delinean las transformaciones de esta casa desde que fue hogar hasta que se convirtió en museo. Además, se exhiben piezas inéditas como recados escritos por Frida Kahlo y libros con dedicatorias especiales para ella, como el Canto General de Pablo Neruda, dedicado por el autor Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Esta exposición nos da la oportunidad de abrir algunos de los libros que tenemos dentro de nuestra colección bibliográfica. Tenemos alrededor de 2.700 libros y hoy los estamos abriendo para compartir las dedicatorias. La boleta de calificaciones de Frida Kahlo, el microscopio que le regaló su padre cuando era niña, las pinturas y diamantinas que conservaba, la carta que se firmó para crear este museo el 30 de julio de 1958 y los aparatos que utilizó durante su convalecencia forman parte del acervo. Frida transforma todo lo que tiene a su alrededor en arte y muestra de eso son estos maravillosos corsets que en algunos casos ella misma los pinta en algunas obras como en Árbol de la Esperanza, Mantente Firme, o que interviene directamente en el yeso. La exposición estará disponible hasta el 14 de enero de 2024 y los boletos y horarios de entrada pueden consultarlos en la plataforma digital museofridacahlo.org.mx. Con imágenes de Luis Oscar López y Francisco Hidalgo, reportó Karen Rivera. Antes de la pausa les recordamos que Canal 22 transmite Un perro andaluz. A 40 años del deceso de Luis Buñuel, que se conmemoran, y hay una programación especial. Efectivamente, esta cinta icónica, surrealista del director español nacionalizado mexicano llega a Cinema 22, como les decíamos, este jueves 27 de julio
a las 22:30 horas. No se la pueden perder, es una gran recomendación, un clásico de la cinematografía no solo nacional sino mundial, y ahí está la memoria presente de Buñuel con quizá la que es su obra más representativa. Sí, probablemente de este pensamiento, de este movimiento surrealista que refleja en la cinematografía, de estas escenas que se crean para la memoria, bueno, pues ahí no hay que perdérsela. Estamos hablando de 40 años de su partida y sin embargo la vigencia y la referencia cinematográfica que dejó Buñuel está más vigente que nunca. Vamos a la pausa, regresamos. El deber de todo partido político debe ser escuchar a la ciudadanía, obedecer a la gente y no a los intereses de ningún gobierno. Por eso el PRI volvió a escuchar las demandas de las y los mexicanos. Los priistas fortalecemos la unidad y rechazamos a los que siembran la división. El PRI es un partido de alianzas y de palabra. Necesitamos de todas y de todos para que juntos saquemos adelante a México. PRI. ¿Qué anécdotas están detrás de las más importantes óperas? La ópera, una pasión sin límites que me llena día a día. Carmen, el mito femenino de la mujer liberada. Descubramos las mejores historias y las mejores arias. Alphonse Duplessis was what we call a courtesan. Porque la ópera es vida, es pasión. You became an opera singer. And I'm still here. Esto es Ópera, bajo la conducción de Ramón Gené. Nuevo horario, lunes, 21:30 horas. O sea, tú ahorita ya estás ruco. Ellos conversan sobre diversos temas de manera directa y subversiva. La Sin Rival es la cantina más vieja de Guadalajara, es de 1898. Y nos comparten su humor negro y surrealista a través de entrevistas y encuentros inesperados. ¿Cómo es posible que se haga una película? O sea, no manches, sí había civilizaciones en el occidente del país. Pues córtale, vámonos ya. La Chora TV, con Gis, Trino y Paco Navarrete. Nuevos episodios, sábados a la medianoche, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Música, robótica, dibujo y videojuegos. Vamos a echar un vistazo a La Colmena. Este verano, La Colmena, perteneciente a la Secretaría de Cultura de Gobierno Federal, llevará a cabo en Tlaxcala una serie de actividades, talleres y charlas para niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de incentivar un acercamiento crítico a la tecnología. Vamos a comenzar con una charla de Guido Arcela, es un famoso compositor de música para cine y videojuegos. Él va a dar una charla que se llama Las melodías en los videojuegos. Con eso abrimos el Verano Colmena. Todas las actividades son gratuitas y disponen de un cupo limitado para todos aquellos que se quieran unir. Uno de los talleres que Verano Colmena tiene preparado es Las melodías en los videojuegos. Y este taller pues abarca toda la historia de los videojuegos hasta cómo se han desarrollado a la fecha y enfocados en la creación musical. Después tenemos otro taller que se llama Creación y Expresión para Niñas y Niños. Este taller está enfocado en el desarrollo de conocimientos en torno a la creación de podcasts y programas de radio infantil. Se planearon actividades como robótica solar interactiva, con la cual se busca que niñas y niños aprendan elementos de la física a partir de la energía que produce el sol. También para los amantes de la gráfica hay propuestas. Tecnología de punta, estos son 2 talleres. Tecnología de punta es un taller de dibujo y desintoxicación digital por medio de la observación, la creatividad, la imaginación. Los niños, las niñas, los jóvenes, pues aprenden un poco a introducirse en el mundo real y dejar las pantallas digitales. El Verano Colmena tendrá lugar hasta el 14 de agosto en La Colmena, ubicada en el Palacio de Cultura de Tlaxcala. Todos los detalles los pueden encontrar en las redes sociales La Colmena TLX o La Colmena Centro de Tecnologías Creativas. Para Noticias 22, Andrea Jiménez.
Esta noche, Marquesina nos invita a conocer a quienes están detrás del documental La Dama del Silencio. Vamos al otro lado del estudio con Julio López, que tiene 2 invitadas de superlujo. Adelante, Julio. Bueno, ya se los adelantamos la semana pasada, aquí vamos a hablar justamente de este documental que llega a la plataforma de Netflix justamente hoy. Laura, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Productora de este trabajo, y está también con nosotros María José Cuevas, que diriges también este documental que ha causado ya reacciones en los medios de comunicación. Es un trabajo que tiene que ver con una mujer que asesinó a muchísimas personas, ¿no? Por lo menos fue sentenciada por el asesinato de 16 personas y purga una condena de más de 500 años. Me gustaría que me empezaras a decir un poco acerca de qué tan complejo fue para ustedes de pronto no juzgar a esta mujer o no prejuzgarla a la hora de contar esta historia que es tremenda. Pues más allá de juzgarla o no juzgarla, creo que desde un inicio que empezamos a meternos a la investigación, que empezamos a conocer la historia, nos dimos cuenta que lo que nos interesaba más y lo que nos llamaba más era todo lo invisible que no conocemos de ese caso. Al final es un caso que fue muy sonado, que hemos oído por ahí el nombre de Mataviejitas como esta leyenda urbana quizás, ¿no? Pero realmente no conocemos que detrás de esa leyenda hubo muchos tropiezos por parte de la Procuraduría, también algunos aciertos, y también muchísimo dolor, ¿no? Entonces, muy al inicio decidimos enfocarnos más, ¿no?, en darle voz a las víctimas, no solo a las víctimas que perdieron la vida, los familiares de las víctimas que perdieron la vida, sino también las víctimas del sistema de justicia. Entonces eso, o sea, mientras más nos enfocábamos en eso, Julio, más nos alejábamos de lo otro. Fue como muy orgánico. De pronto, a la medida que pasaba el tiempo, ya casi ni pensábamos en la criminal, ¿no? Hace rato hablábamos justamente que, digamos, una de las cosas que tiene este documental y que trae a colación justamente al presente la historia, es que una de las personas que está purgando condena, acusada de ser la Mataviejitas, aparece en este trabajo, y el documental podría ayudar de alguna manera a obtener justicia, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de todo ese trabajo de investigación y lo que se está haciendo también de alguna manera paralelamente para que esta mujer pues se visibilice su historia también. Sí, pues bueno, creo que el caso de Araceli es parte del corazón de este documental. A través de la investigación nosotros logramos desclasificar todos los expedientes. Uno de estos expedientes era el de Araceli Vázquez. Y pues ahí nos dimos cuenta que lo que ella decía y lo que ella declaraba ante los medios de que sí aceptaba que había robado, pero no que había asesinado, pues en cierta manera se sustentaba, ¿no? Donde las pruebas que a ella, o sea, las pruebas que ella tenía y que la fiscalía le puso para poderla encarcelar, pues eran sumamente débiles y pues no se sustentaban, ¿no? Entonces al día de hoy Araceli está cumpliendo una condena que al día de hoy lleva 19 años y es un caso de los que se tiene que revisar. O sea, justamente el subprocurador Renato Sales en el documental dice, ¿no?, que si hay algún caso que está pues, impune, ¿no?, que se tendría que revisar, y él tiene una frase demoledora, ¿no?, que es que en México se arresta para investigar y no se investiga para detener, ¿no? Y creo que el ejemplo de Araceli pues muestra, ¿no?, cómo es nuestro sistema de justicia al día de hoy. Así es, era muy fácil caer en el morbo con esta historia, ¿no? Así que decidiste no tomar ese camino para ir por donde y construyendo la historia, María José. Sí, pues justo alejarnos del amarillismo, ¿no? Y creo que principalmente de toda la nota, que el foco fuera una vez más, pues la criminal, la asesina, ¿no? Creo que eso era lo principal. Entonces quisimos más bien asomarnos, ¿no?, al sistema de justicia, a la Procuraduría. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando la Procuraduría en aquel entonces se enfrentó por primera vez a la búsqueda de un asesino serial? O sea, eso nunca había pasado. Es la primera vez que la Procuraduría en México se enfrenta a eso. Entonces, ya de entrada eso es interesante, ¿no? Meterte a los expedientes, meterte al caso
Y bueno, y pues esa es la historia que van a ver en la película. Entonces, entre eso, la columna vertebral de la historia es la Procuraduría tras la pista de un asesino serial, y el corazón de la historia es darle voz a las víctimas. Entonces eso nos alejó completamente del morbo, ¿no? Así es. Laura, te has involucrado en proyectos que le llaman cine de impacto, ¿no? Es con las 3 muertes de Marisela Escobedo, que también trajo, digamos, al presente, pues, esta terrible historia de esta mujer que buscaba a su hija y terminó siendo víctima también de las atrocidades que ocurren en nuestro país. Pero no ha sido el único, ¿no? O sea, está este documental de La Dama del Silencio, y por supuesto hay otras historias en las que te has visto involucrada que de alguna manera han empujado a que se busque justicia. Pues creo que el documental es una gran herramienta para contar las historias que están sucediendo en nuestro país, que lamentablemente son muy trágicas. O sea, no es que el documental tenga que contar historias de impunidad y de denuncia, pero en México creo que estamos viviendo un momento donde hacia ahí está dirigido, ¿no? Ahora el foco de los periodistas, de los documentalistas, de los cineastas, porque pues la realidad en México es insostenible, ¿no? La violencia es cada vez peor. Y creo que justo este documental de La Dama del Silencio, aunque sucede hace pues más de 15 años, tiene muchos elementos que suceden al día de hoy, ¿no? La fabricación de culpables, las sentencias injustas, y sobre todo pues entender que las cárceles están llenas de gente inocente. Entonces creo que son reflexiones que si entendemos de dónde venimos, pues podemos entender un poco mejor dónde estamos ahora como país. Y pues sí, el documental creo que es una gran herramienta para contar estas historias y reflexionar. Digo, afortunadamente no todas las historias son así. Pronto estarán trabajando ya en otro documental de un gran personaje. Si quieren adelantarnos, por lo menos díganos cuándo empiezan a filmar este documental sobre Juan Gabriel. Sí, pues estamos muy contentas de poder hacer este documental junto con Netflix también. Es una oportunidad increíble. Nosotros somos grandes admiradoras de él, y también es una responsabilidad enorme porque al final de cuentas es el ícono de México, ¿no? Entonces realmente queremos representar pues como la admiración que le tenemos para las siguientes generaciones y también para los fans de ahora, ¿no? Así es. ¿Qué nos puedes decir de esta historia, María José? Pues es que apenas estamos arrancando, entonces justo estamos en el proceso de arrancar toda la investigación. Pues estaremos muy pendientes. Nosotros les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros aquí esta noche en Noticias 22, y estaremos muy pendientes de cómo recibe también el público, cómo reciben las autoridades la Dama del Silencio, y a ver qué pasa con esta historia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Julio. Gracias. Laura, Rafa, ¿cómo ven? Fascinante, y la invitación a que vean La Dama del Silencio ya está en la plataforma, ya está en Netflix. Desde hoy, sí. A partir de hoy, entonces, cuanto antes a buscarla, a verla y a celebrar este gran trabajo, que es una investigación muy importante. Y bueno, pues gracias por la primicia, María José, Laura, de lo que viene. Gracias por traerlas, Julio. Y tenemos más de cine. Fíjense que en la Unión Americana continúa la preocupación por el reemplazo de actores, algo que hemos venido comentando, Rafa, actores, guionistas, por inteligencias artificiales. Hi, Barbie. Hi, Ken. Tras el éxito de la película Barbie, el público está pidiendo segunda parte. Hi, Barbie. Sin embargo, aún continúa la huelga de guionistas y actores de Hollywood. Esta semana se unió el actor Bryan Cranston de Breaking Bad con un discurso en contra de la inteligencia artificial empleada en los colectivos de actores. I sleep just fine. We will not be having our jobs taken away and giving to robots. We will not have you take away our right to work and earn a decent living. And lastly, and most importantly, we will not allow you to take away our dignity. El villano de Avatar, Stephen Lang, Chloe Grace Moretz y F. Murray, entre otros, se sumaron el pasado 14 de julio a la huelga de guionistas tras el fracaso de las negociaciones con los estudios por un aumento salarial y la garantía de que la inteligencia artificial no acabará con sus empleos. Con la información de Nicole Rubio, Noticias 22.
Oigan, y a propósito de cine, no se pierdan Marquesina 22 en MX Nuestro Cine este domingo a las 7:30 y la retransmisión el lunes a las 7 de la noche en el 22.1, por supuesto con Julio López. Otra recomendación, ¿qué les parece? Esta noche en Debate 22 acompañan a Jacaranda Correa, las subcampeonas de la Liga Femenil 71, las futbolistas Alicia Vargas, La Pelé, Elvira Arsén Sánchez y Lourdes de la Rosa. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22, pues se va a poner muy interesante. Yo creo que va a haber revelaciones por ahí. Interesantes revelaciones. Sí. Jacaranda Correa los espera a las 9 de la noche. Una pausa y ya volvemos. Aquí conoceremos y nos acercaremos a la vida y obra de los personajes más destacados de la cultura española contemporánea. Me sentí rechazado porque no entendía las palabras, porque las frases tan largas me confundían. No hay modernismo sin imaginación. No hay ningún otro pintor español, hasta Picasso, muchos años después, que haya tenido un reconocimiento como el de Sorolla en ese momento. Imprescindibles en series estelares. Estreno, nuevos episodios. Sábados, 21 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. ¿Te perdiste Catarsis 22 en vivo? No te preocupes, relájate. Y este próximo sábado a las 10 de la noche puedes verlo desde casa porque la conversación se puso buenísima en nuestra repetición. Y si no, los lunes a las 11:30 de la noche, solo aquí por Canal 22, donde la cultura también se ve. Catarsis 22. Retransmisión, sábados, 22 horas. Llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva y leernos en otros. ¿Cuándo pasó la nota roja de las páginas de interiores de los periódicos al altar de las 8 columnas? ¿Cuándo se convirtió en la materia prima de los noticiarios televisivos estelares? Carlos Monsiváis observó que en solo 15 años se modificó radicalmente el sentido de la nota roja al perderse la singularidad de los asesinatos y de los asesinos gracias al crecimiento del narco y a la fallida guerra que el gobierno federal emprendió contra ellos en los años del hombre fuerte en materia de seguridad federal, Genaro García Luna, hoy acusado por narcotráfico por la justicia de Estados Unidos. En los 1001 velorios, la mejor crónica de la nota roja en México, Monsiváis da cuenta de la evolución de esa demografía funeraria. Allí el narco y los narcosatánicos, hoy tan presentes en las plataformas digitales, son analizados con escalpelo para entender esas prácticas criminales, ejerciendo el terror entre los suyos, cebando sus manías con los desechables y mostrándonos cómo la falta de autonomía de pensamiento hizo a algunos miembros de esos grupos creer que por sus ceremonias serían inmunes a las balas o resultarían invisibles a los ojos de los policías que pretendían atraparlos. Uno de ellos, nos dice Monsiváis, Serafincito, al momento de ser atrapado no daba crédito de que lo hubieran visto. Se creía en verdad invisible. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Es momento de hacer un ejercicio de memoria y transportarse a la Argentina de los años 70 y así encontrarnos nosotros dos en la tormenta. Para mí, historia y literatura confluyen como modos de interrogarnos sobre nuestro presente y sobre nuestro pasado. Cuando hablamos de historia, intentamos encontrar una verdad, más allá de que es una verdad imperfecta, perfectible, etc. Y con la literatura lo hacemos con otra libertad, pero interpelamos nuestra memoria, la personal y la colectiva. Eduardo Sacheri, en Nosotros Dos en la Tormenta, nos transporta a la Argentina de 1975, cuando había un gobierno constitucional encabezado por Isabel Perón, viuda de Juan Domingo Perón. Previo al golpe militar, surgieron guerrillas encabezadas por jóvenes. Dos de ellos son los personajes de esta novela.
Estos son guerrilleros, son militantes armados. Entonces eso es lo que nos viene primero a la mente. Pero también eran jóvenes, y también eran hijos, y también eran hermanos, y también eran novios, y también eran vecinos y estudiantes, y en esos uno va sumando otros costados de lo que eran, de lo que sentían, de lo que necesitaban. Y me parece que es interesante devolverles esa dimensión humana, nos caigan bien o nos caigan mal. El también historiador nos presenta la visión de dos amigos que, pese al peligro, mantuvieron comunicación e intercambiaron puntos de vista sobre su lucha armada, sus sueños por una mejor vida y sus utopías inconclusas. Nosotros vivimos casi 50 años después y sabemos cómo terminaron las cosas y que muchos de esos caminos se cerraron abrupta y sangrientamente. Pero ellos lo ignoraban. Y ahí es donde hay una oportunidad, me parece, de verlos con profundidad. Con la profundidad de su tiempo, de sus perspectivas, sin conocer el final. Noticias 22, Alberto Aranda. Filosofía y danza dialogan en esta propuesta multidisciplinaria. El Centro Cultural de España en México se engalanó con la presentación de MC Rama, un espectáculo multicultural. Veamos de qué se trató. Con una mezcla de lenguajes, tecnología y tradición, a través de la investigación en la danza contemporánea y diferentes géneros musicales, la artista uruguaya Eugenia Silveira Chirimini ha creado un concepto para exponerlo a través de su pieza escénica. Es una obra que se trata de los maestros de ceremonia, por eso el nombre es MC, y Rama es un nombre de Krishna, que es de una filosofía que yo practico. Y bueno, y lo que hace el trabajo básicamente es hablar como de cuáles son los discursos hoy y cuáles eran los discursos de antes, y también cuáles son los discursos de las mujeres dentro del mundo de la danza y dentro del mundo también de la música. Observando el rol femenino con relación en lo masculino dentro de una manifestación cultural como lo es el candombe, Silveira se cuestiona la normativa de esta tradición y el lenguaje físico para la creación de la música, manifestando en su obra la diversidad y el cambio. Entonces yo intento como llevar ese lenguaje físico de los músicos, lo intento llevar a la danza, lo intento llevar con una visión más contemporánea. ¿Y qué sucede con un cuerpo femenino cuando también se pone en el rol de masculino? En este proyecto, que contó con 2 presentaciones, Eugenia mostró un diálogo constante entre el movimiento y creación musical compuesta en tiempo real, incorporando además dispositivos electrónicos como iPads, mezcladoras de DJs y robots. Lo bueno que tiene es como que también la tecnología y como el lenguaje también que estoy usando musical y físico también viene del lenguaje popular. Ahí hay como una especie de choque de la tradición con la tecnología. Después de sus presentaciones en México, MC Rama regresará a Uruguay para presentarse también en otros países de Latinoamérica. Con imágenes de Oscar López y Juan Manuel Arcos, para Noticias 22, Alfonso Popoca. Veamos ahora qué propuesta nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Tsao. Adelante, maestro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En esta ocasión les voy a recomendar una película llamada Recuerdos, que es la ópera prima de Marcela Arteaga para egresar del Centro de Capacitación Cinematográfica. Según su título lo sugiere, la película habla de las memorias de varias personas sobre las 2 guerras mundiales y la Guerra Civil Española, pero enfocadas a una persona, Luis Frank, un inmigrante lituano que en España formó parte de las brigadas internacionales y filmó material documental de su participación.
Tras la derrota de los republicanos, se exilió a Francia, donde fue internado en un campo de concentración por los nazis, y finalmente se estableció en México, donde formó familia. El documental es, pues, el resultado de la investigación que realizó Arteaga sobre Frank, el rescate de su pietaje filmado en España y las entrevistas con los personajes que lo conocieron. Lejos de ser una colección de cabezas parlantes, Recuerdos inserta también varias imágenes poéticas bien conseguidas por la cinefotógrafa Celiana Cárdenas. Estrenado en el Festival de Guadalajara de 2003, Recuerdos obtuvo el premio Mayagüel a la mejor película mexicana y el premio de la crítica. Estén pendientes de la programación de Canal 22 para ver cuándo se programa Recuerdos, este documental de Marcela Arteaga. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias a ti, Leonardo. Un fuerte abrazo. Ya está la recomendación hecha. Consulten de verdad la cartelera de Canal 22 y de MX, nuestro cine. No se van a arrepentir. Tenemos danza, entre otros contenidos, al regresar. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Es considerada una de las obras más personales e intransferibles de la larga trayectoria de Luis Buñuel. Es una novela con tintes autobiográficos de un proceso de enloquecimiento. Buñuel tomó lo esencial. Descubramos todo acerca de esta historia rodada en México. Él es un reprimido integral. Absolutamente. Llega soltero a los 45 años, soltero y virgen. El cineasta lo que hace es aprovechar un material. Esa novela estaba destinada, por lo visto, a hacerse cine. La verdadera fuerza motora de los personajes es el deseo. Los que hicieron nuestro cine. Él. Buñuel es uno de los continuadores del espíritu de La Regenta, que para mí es la mejor novela española del 19 y que es una cumbre del examen de la represión sexual. 40 aniversario luctuoso de Luis Buñuel. Lunes, 19:30 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos un programazo aquí en Debate 22. Me acompañan las pioneras del fútbol femenil mexicano. Ellas fueron campeonas en el mundo. Lourdes, Elvira y Alicia. Bienvenidas, Lourdes. Gracias. Gracias por revivir esta historia de nuestro fútbol. Elvira. Muchísimas gracias porque vamos a comentarles brevemente cuál ha sido parte de nuestra trayectoria. Pero las invitamos a que por favor participen. Alicia, la Pelé mexicana. Muchas gracias y que siga el fútbol y ese apoyo para todas las chicas de la Liga MX. No se lo pierdan, aquí a las 9 de la noche les espero. Hoy, 21 horas. Los ecos de agua resuenan en estos espacios. El Centro Nacional de las Artes presentó el proyecto Ecos de Agua. Se trata de una muestra que reúne arte, ciencia e investigación y que tiene como protagonista al vital líquido. En marzo de 2023 se llevaron a cabo una serie de residencias artísticas derivadas de la segunda edición de la convocatoria Ecos Sonoros, Red de Creación, que forma parte del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Esta iniciativa reunió a artistas, creadores e investigadores para desarrollar piezas vinculadas con el tema del agua desde distintas estrategias estéticas. El resultado se exhibe en una exposición. Yo creo que lo que permiten las prácticas estéticas contemporáneas es tocar otras zonas de la sensibilidad, de la atención, para generar un tipo de preocupación y un tipo de impronta que creo que es más efectiva como un llamado a la acción. Formas de exposición plástica y visual vinculadas con la sonoridad, podcasts, ensayos audiovisuales, documentales, piezas de realidad aumentada y multicanal se pueden ver en la muestra.
Con ayuda de los asesores Aurora Oliva, Fernando Vigueras, Nonis Prado e Israel Martínez, los artistas abordaron el vital líquido desde las problemáticas comunitarias, los aspectos mitológicos, las expresiones rituales vinculadas a los dioses y los espacios naturales, como los cenotes. La forma en la que cada proyecto, en la que cada artista abordó este tema, pues creo que también revela inquietudes, problemáticas y pues contextos también, ¿no? No solo el agua sola, sino lo que hay adentro del agua, el agua en diferentes estados, o sea, como hielo, como vapor. Entonces, hay proyectos que hablan, por ejemplo, sobre el arrecife de coral, ¿no? De cómo la contaminación marina afecta la vida de los arrecifes. La exposición Ecos de Agua inicia el jueves 3 de agosto con presentaciones en vivo en el Auditorio Blas Galindo del CENART. Este proyecto podrá conocerse en el Centro Nacional de las Artes, en la Fonoteca Nacional y en el Complejo Cultural Los Pinos durante agosto. Con imágenes de Luis Oscar López y Francisco Hidalgo, reportó Karen Rivera. Animales con historias fantásticas se encuentran ahí donde el río se toca. Durante el punto más crítico del confinamiento obligado por la pandemia, algunas ciudades del mundo comenzaron a ser pobladas por la fauna salvaje en ausencia de los seres humanos. Esta imagen afectó de manera particular a la escritora y editora mexicana Rosemary Salum, quien dio rienda suelta a su impulso creativo para desarrollar de manera visceral y espontánea un conjunto de relatos breves protagonizados precisamente por criaturas del reino animal. Estos cuentos aparecen reunidos en el libro Donde el río se toca. La primera sorprendida fui yo porque los animales, digamos, no es el tema principal que yo trato en mis obras literarias. Aún me parece muy interesante o muy extraño en el sentido de que nunca había escrito sobre animales. Me sigue pareciendo extraño, ¿no? Me sigo sintiendo ajena y sin embargo sigo respetando ese proceso creativo. En los 9 relatos que componen el libro, desfilan todo tipo de personajes, como una lora que repite todo lo que escucha para descontento de su dueña, una gata curiosa que ve pasar sus días en confinamiento, una mona vestida de seda que debe lidiar con el acoso callejero y 2 becerros que pierden a su madre tras ser atropellada por un camión. Hay un trabajo específico del lenguaje y hay un trabajo de intertextualidad, ¿no? Que ya también el lector irá reconociendo. Y por otro lado también está esta necesidad de hablar de la otredad, ¿no? De los animales como otros seres vivientes que están conviviendo con nosotros en el mundo. El libro Donde el río se toca, publicado por Sudakia Editores, sello independiente con base en Nueva York, será presentado este viernes 28 de julio a las 19 horas en la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica, que está ubicada en Miguel Ángel de Quevedo número 115. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Esta es la historia del loco que lucha contra los plásticos. Por todos lados vemos, leemos y escuchamos noticias terribles sobre el cambio climático, el calentamiento global, la contaminación del aire, las impresionantes cantidades de basura inundando ciudades, océanos, bosques, calles, mercados y hasta nuestras casas, así como el uso desmedido e incontrolado de plásticos de un solo uso. Incluso nos enteramos de casos increíbles de ciudades, comunidades, asociaciones, grupos o personas que realizan esfuerzos y acciones extraordinarios para tratar de contener los efectos desastrosos de los fenómenos mencionados, que cada vez están más presentes en la vida cotidiana de los seres humanos. Un caso así es el reportado por el canal de noticias internacional WION, World is One News, que mostró el ejemplo que Modou Fall, exmilitar senegalés, está dando al mundo. Vestido de pies a cabeza con plásticos de todos los colores, este hombre de 50 años se ha dado a la tarea de sensibilizar a sus compatriotas sobre la contaminación provocada por un asesino silencioso, el plástico.
Me he visto así para llamar la atención de la gente y hacerlos conscientes de que hay más de 5 millones de bolsas de plástico tiradas diariamente en Senegal. Mucha gente piensa que estoy loco, pero yo lo tomo como una oportunidad para pasar mi mensaje sobre los plásticos de un solo uso, declaró Modou Fall al canal WION. El activista, quien creó la asociación ecologista Senegal Limpio y quien fue reconocido con la medalla de la Orden Nacional del Mérito, tiene el objetivo de caminar a lo largo de Senegal para llevar su mensaje de alerta sobre el desastre natural que estos plásticos están causando al medio ambiente. Y es que en esta nación africana, los plásticos están por todos lados, en el mar, en las playas, en los matorrales, tirados en las calles y en montones por cualquier lugar y a la vista de todos. Por supuesto, también ha recibido amenazas de muerte por parte de empresas que fabrican plásticos. La misma historia podría contarse en México, en donde la población parece no entender que tiene que disminuir el consumo de bolsas de plástico. Como Modou Fall, tenemos que dar un paso extra para salvar nuestro entorno. El tiempo se está acabando. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Otra vez el llamado de atención y cambiamos de tema. Llevan un cuarto de siglo explorando las múltiples posibilidades del movimiento. Vamos a seguir esta tendencia en Zigzag. Surgió en el año 2000 como un punto de encuentro para la creación, la exhibición y la formación dancística. Con la compañía Zigzag Danza, Estrella García y Miguel Quiroga han difuminado las fronteras entre el baile y la teatralidad. Trabajamos en distintos ámbitos, desde la formación, que llevamos muchos años, pero sobre todo dentro del campo artístico nos gusta la investigación. Su labor les ha permitido explorar las múltiples posibilidades del movimiento durante casi 25 años de historia. Ahora regresan a México para ofrecer una gira de 2 espectáculos singulares en su repertorio. El primero de ellos se titula Formas. Coincidió con un momento de crisis económica en Europa y en España. Cuando no trabajamos, los artistas normalmente pues, nos dedicamos a encerrarnos en la sala de trabajo y empezar a crear, a investigar y a buscar cosas. Y sobre unos proyectores de iluminación de luz negra, de luz ultravioleta que teníamos en un espectáculo anterior, nos cerramos en nuestra sala y empezamos a probar cosas. La intención de esta pieza en particular es hacer una reflexión en torno al aislamiento y las distintas formas de nuestro cuerpo. Por otro lado, presentarán una nueva versión del proyecto Disonancias V18. La hicimos cuando éramos muy jóvenes y hablaba sobre la vejez. Y cuando realmente nos acercamos a esas franjas de edad de las que hablábamos en la pieza cuando la iniciamos, entendimos mejor nuestra propia pieza. Sintetizamos la obra en 33 minutos y ahora tiene una parte de una pieza de videodanza que hicimos con la misma pieza con una creadora audiovisual que se proyecta al final de la obra y podemos hacer una versión de 40 a 45 minutos. Estrella García y Miguel Quiroga complementan las giras de Zigzag con una serie de actividades para el público interesado en el mundo de la danza. Del aula y de la experiencia de trabajo con personas de muy diferentes edades salen muchos trabajos que están influidos, digamos, los trabajos de escena, ¿no? Vamos a desarrollar 2 tipos de talleres, uno que es para adultos, de paso a 2, de partnering con experiencias de trabajo que tenemos en la compañía, y otro taller que es un taller muy bonito que llevamos muchos años trabajando con él en España principalmente, que es Danzando en Familia. Es un taller que se plantea para padres, madres, niños y niñas. Toda la información de los talleres, así como de las funciones de Formas y Disonancias V18, que se presentarán en distintos espacios de la Ciudad de México, Oaxaca y Veracruz, permanecen en las redes sociales y en el sitio oficial de Zigzag Danza. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Nos despedimos con música de Mauro Giuliani. Guitarrista, chelista, cantante y por supuesto un extraordinario compositor del Renacimiento italiano que nació un día como hoy, 27 de julio de 1781. Y bueno, además se dedicó mucho a la pedagogía, fue un gran académico y de hecho hoy todavía su virtuosismo, los desafíos técnicos que implicó, sobre todo para la guitarra, siguen siendo un referente en la educación musical. Disfrútenlo, buenas noches.